Encuentra la cosa amada, la Iglesia. En la oración se afianza el deseo de ser fiel y el misterio de la Iglesia se va desvelando. Y por fin su oración es escuchada. El primer ministro le da plena absolución. Y así Francisco vuelve a Barcelona, después de pasar 10 años en el exilio. La reina lo ha declarado inocente y le extiende un escrito que así lo demuestra. Si siempre oyó la llamada de lanzarse a predicar, Dios es hoy una vivencia y lo tiene que anunciar. Y en la respuesta, misión. Mientras él predica, Dios se digna revelarle cuál va a ser su misión. Fue estando en Ciudadela, orando en la catedral, cuando descubre en la iglesia su más querido ideal. Francisco, en toda su vida, ya no podrá olvidar, ya no tendrá más duda. Por la iglesia ha de vivir. Ya no es un sueño, es un carisma, un estilo, un modo de vivir, porque solo a ella quiere servir. Dios le muestra que la iglesia es la comunidad, todos, sin excepción. Y para llevar la buena nueva, irá por grandes ciudades. Por seguir esta llamada, él, que tanto quería orar, buena parte de su vida le dedicará a predicar. Un apóstol de María. Vuelve a Palma de Mallorca y predica con ardor en Lérida, en Tarragona, Barcelona y Mataró. Predica el mes de María y publica una edición. Él vivió el marianismo en su más profundo celo, guiado por la vivencia que comunica el Carmelo. Ve que María refleja como un limpio espejo la belleza de la Iglesia. Por eso María es la madre de las virtudes, que nos ayuda para que nosotros podamos reflejar también esa belleza. Profeta del Vaticano II. Lo que más tarde el concilio en el siglo XX diría, ya lo intuía Francisco mucho tiempo atrás. La Iglesia es el cuerpo de Jesús, es el pueblo de Dios. La Iglesia es Dios y los prójimos, en unidad perfecta y sin división. María, modelo de la Iglesia. María se le manifiesta cuando Él ya lo ha dado todo, y en la misión por la Iglesia, que a tanta entrega ha llegado, y le promete que no lo abandonará en las luchas y fatigas que por la gente ha de pasar. Esta sublime vivencia la experimentará en 1864, mientras ora en el Monte Vedrà. El fundador. Ya dijimos que cuando residía en Francia tuvo muchos seguidores que con gran fervor quisieron ser como él, seguir a Jesús. Y con tanta sencillez admirable vivieron como ermitaños, evocando los austeros desiertos carmelitanos. También hay otros en Lérida y Aitona, San Honorato, Escubels, Ciudadela y Valcarca. Comienzan las fundaciones de los hermanos y hermanas. Siempre la Iglesia. Años de entrega absoluta a la Iglesia, a la que se le ofrece como la ternura y la constancia de una mamá para con su hijo. Por eso buscará la manera de servir a la Iglesia, que para Francisco son los niños en las escuelas, los enfermos y los marginados. Durante la guerra de 1936, muchos de los hermanos que él fundó fueron asesinados. Las carmelitas misioneras teresianas continuaron con su obra y cumplieron la misión de llevar la buena nueva de Jesús, anunciando la belleza y la dignidad de todo ser humano, especialmente llegar a aquellos hermanos que más sufren en el cuerpo de Cristo, para curar sus llagas y recordarles lo valioso que son. El exorcista. Francisco va llegando al final de su vida, cuando ha vislumbrado el sufrimiento y la angustia que viven tantos marginados.
Cada día ve más hombres considerados enfermos de dolencias muy extrañas, sin que nadie les dé remedio. Son muchos los que así sufren y no tienen dónde ir. Van buscando en Barcelona quien los quiera asistir. Otros viven en su casa, pero sus familiares se asustan y se preguntan con gran pena si estarán endemoniados. El corazón de Francisco rebosa compasión y les ofrece lo que tiene. Su casa es el hogar para los pobres que llegan. Los documentos de la historia acreditan que curó a muchos en Vallcarca. Mucha gente que conocía estos hechos visitaban su capilla. Los familiares de los enfermos eran los más aliviados cuando veían que sus seres queridos, que tanto sufrían, salían curados. Pero mucho no lo entenderán y lo acusarán ante el obispo en nombre de la verdad, como a Jesús, que por andar con los pobres fue muy mal visto. Pero él expone su defensa y dice que le es imposible abandonar a su gente. Aunque todo fue inútil, le prohibieron el bien que estaba haciendo. Esa fue una prueba muy grande para Francisco, pero en ella demostró ser un gran santo, porque confió en el amor de Dios Padre que le había prometido estaría siempre con él. Y se fue a Roma. Antes de emprender el viaje, se fue un tiempo al Vedrà, donde escribió lo que en Roma iba a presentar. Era el 8 de diciembre de 1866, cuando como un peregrino llega a Roma. Lo ayudan las carmelitas y en secreto presenta al Papa unos documentos con su caso detallado. ¿Quién como Dios? El amor de Francisco es muy creativo. Publicó un semanario al que llamó El Ermitaño, donde ha dejado muchas enseñanzas del mal y del bien que hay en la vida. A la cárcel se ha dicho. Hacia el final de su vida tuvo aún más tribulaciones. Los políticos lo acechaban, por eso lo perseguían, le registraron su casa y nunca lo dejaron en paz. Mientras tanto, él pensó que aquel barrio necesitaba un hospital. Intentaron que se retirara del colegio que fundó. Él lo denunció con los jueces, pero no lo escucharon. La peste. De repente, una epidemia de un tifus muy peligroso había alarmado a Barcelona al saber que era contagioso. Todos tenían miedo, pero las puertas de la casa de Francisco se abrieron de par en par para cuantos lo quisieran, y muchas de las dependencias, aunque no estaban terminadas, para los pobres enfermos fueron acomodadas. Y hasta la vida sí conviene. Dios se puso muy contento cuando vio que sus seguidores, con gran heroísmo, ponían en riesgo sus vidas para socorrer a los enfermos. El barrio de los penitentes. Y mientras gasta su vida ayudando y predicando, unos lo halagan y estiman por las obras que está haciendo, pero otros quieren combatirlo cuando llegue su momento. Lo que faltaba. En Barcelona había llegado por un tiempo un vicario que desde un principio empezó a hacerle mal. Quiso quitarle los permisos que la iglesia le había otorgado. El 29 de octubre, varios anticlericales le asaltaron en su casa con furia y malos modales. Lo acusaron de curar enfermos en lugares muy insanos y detuvieron a 38 hermanas y hermanos. Los llevaron por la ciudad, colocándolos en carros, para hacer que él y los suyos aparezcan humillados. Ellos iban a las celdas cantando a su Creador, tal como hicieron los mártires en la persecución. A través del diario El Ermitaño, Francisco dejó oír todo lo que a él y a los suyos allí les tocó sufrir. El 31 de octubre, ante el juez, declaró junto a Juan, Rosa y un joven que aún permanecían con él. A los otros 35 los dejaron partir y el corazón de Francisco se alivió. Hablan los periódicos. El Diario de Barcelona los defiende con ardor. Lo hace El Amigo del Pueblo y también La Convicción.
Fueron tantas las protestas que en Madrid se oyó la voz de la gran revista Ibérica y El Pensamiento Español. Los médicos de Valcarca también quisieron hablar, diciendo que aquella obra era digna de admirar. Los familiares de los enfermos, a los que él tanto ayudó, serán quienes más protesten y estarán a su favor. Exponía Pau Corbella: si Francisco ha hecho mal en la curación de mi hija que le pedí sin cesar, no les tengáis por culpables, que ni Rosa ni Francisco merecen ningún castigo, y si alguien merece cárcel, den a ellos libertad, porque yo, mi esposa e hija, iremos en su lugar. Las cartas que él escribía mientras estuvo en prisión son el mejor testimonio de su amor y su perdón. En ellas daba coraje a todos sus seguidores, diciéndoles: por Dios, es gloria soportar contradicciones. ¡Y qué malicia! El vicario no lo ayudó, y el tribunal le hizo continuas preguntas que lo tendrán atormentado. El padre Palau repite a todas horas: solo por Cristo he actuado. Después de pasar 2 meses en la cárcel, encerrados, el juez declaró la sentencia: que fueran todos liberados. Francisco podía vivir libre y predicar, aunque la causa continuaría hasta alcanzar una sentencia final. Francisco murió antes de escuchar, por parte de los jueces, su inocencia. Y en la tierra, nada. Legalmente, esta sentencia en la que fue declarado inocente ya no la escuchó, porque a su abogado se lo dijeron el día anterior al que Francisco muriera. El grano de trigo murió y dio fruto. A pesar de encontrarse enfermo en Ibiza, se dirigió a Calasanz al enterarse de que una gran epidemia azotaba ese lugar. Primero son los demás. Francisco iría gozoso, sin miedo al contagio, y estando enfermo, junto con unas hermanas, recogió a los enfermos y los cuidó con amor. Estando de viaje, se sintió muy mal, pero continuó con paz y fervor al lado de sus hijos e hijas. Sin quejarse, soportó la enfermedad, tal como vivió su vida, siendo un modelo de humildad. Y mientras se despedía, en aquella hora suprema, exclamó con viva voz: «Ya es la hora, Teresa». Era el 20 de marzo de 1872. ¿Y de qué murió este hombre? El médico afirmó que se trató de una pulmonía, pero algunos conocidos dieron pronto otras versiones, diciendo: «Este gran hombre murió por los pecadores». Y las engendró misioneras. De aquella muerte gloriosa sale la resurrección. Su obra se perpetúa de una u otra nación. Hoy llegan hasta la cueva que construyó con su hermano Juan muchos peregrinos de todo el mundo. En el cielo se sabrá todo. La eficacia de una vida solo Dios la juzgará, pero mucho comentó la prensa en aquel 20 de marzo de la virtud que en tierra Francisco dejó a su paso. Y comentando su vida, decían que él era un santo por haber amado tanto. El Papa Juan Pablo II lo beatifica el 24 de abril de 1988. Digo en nombre de la Iglesia que Francisco Palau y Kern practicaba las virtudes con heroísmo, amor y fe.